tardes, hermanos. Es un gusto estar todos juntos nuevamente hoy para escuchar la palabra del Señor y para adorarle juntos. Quiero pedirles que me acompañen en la lectura de esta tarde, no esta mañana, sino esta tarde, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 7. 1 Timoteo 1, versículos del 3 al 7, y luego haremos una breve oración. Dice así. Palabra fiel es esta: si alguien aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu gran misericordia, por tu amor, por la forma en cómo tú nos has hablado, cómo nos has rescatado. Y ahora que somos tu iglesia, te pedimos que nos guíes en cómo vivir la verdad en amor, cómo proclamar y enseñar tu verdad en amor a todo hombre y a toda mujer. Como siempre, Dios, llevándolos a Cristo para que sea Él exaltado y podamos ser redimidos por medio de su sangre. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en esta tarde nos ayudes a entender todas las verdades que tú tienes aquí para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas más determinantes en cualquier tipo de organización, bien sea una empresa, una organización deportiva, religiosa o sin fines de lucro, es el liderazgo. En mi corta experiencia laboral que he tenido aquí en España, he visto el gran impacto que un buen o mal liderazgo puede tener en una organización. Los resultados de una empresa en gran medida dependen del tipo de liderazgo que ésta tenga. De hecho, en una de las empresas en las que el Señor me permitió trabajar, el tema de liderazgo era evidente. No porque los líderes no querían hacer las cosas bien, sino porque realmente no encajaban con la visión que tenía la empresa. En menos de 3 años cambiaron varias oportunidades a los directivos de operaciones y los resultados de la empresa no lograban ser los esperados. Lamentablemente no daban en la tecla con el líder que necesitaban para que la empresa tuviera éxito. Pero esto ocurre también en el mundo deportivo, no solamente en las empresas. Para quienes nos gusta el fútbol, sabemos que es muy fácil destituir a un director técnico antes de que termine la temporada si es que los resultados del equipo no son los esperados. Más de un entrenador ha tenido que buscarse otro trabajo antes de que termine la temporada. El liderazgo en cualquier organización es fundamental, amados hermanos, y esto incluye también en la iglesia. Muchas veces pareciera que el concepto de liderazgo está reservado única y exclusivamente para los negocios o el deporte, pero la realidad es que Dios ha establecido un liderazgo para su iglesia. Es verdad que muchas filosofías mundanas han entrado en muchas iglesias y han querido usar el marketing o cualquier otra estrategia para poder llevar a cabo el liderazgo que Dios quiere para su iglesia. Pero a pesar de esta mala tendencia, la realidad es, amados hermanos, que Dios ha establecido un liderazgo para su iglesia. Y esto lo vemos incluso desde el Antiguo Testamento. Vemos a hombres que Dios levantó como Moisés, como Josué, como Samuel y como David para guiar a su pueblo en momentos determinantes. Dios levantó hombres fieles según su propio corazón para que lideraran a su pueblo para cumplir los propósitos que Dios había establecido. De la misma forma que un mal liderazgo afecta de una manera negativa a las organizaciones, a las empresas y a los equipos deportivos, también un mal liderazgo en la iglesia va a guiar al pueblo de Dios por un mal camino. En el Antiguo Testamento, un pasaje muy conocido es Ezequiel 34, donde el Señor reprende a los malos líderes del pueblo de Israel por la mala forma en que ejercían su liderazgo.
Quiero que escuches brevemente lo que dice Ezequiel 34 del 1 al 5. Este es el Señor hablando a los líderes de Israel. Entonces vino a mí la palabra del Señor y dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor, ay de los malos pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Se comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan a la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Ustedes no han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la oveja enferma, no han vendado a la oveja herida, no han hecho volver a la oveja descarriada, no han buscado a la oveja perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. El mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículos del 12 al 14, criticó al liderazgo espiritual de Israel en el Nuevo Testamento. Y hablando acerca de los discípulos, de los fariseos, perdón, les dice que estos eran ciegos, guías de ciegos. De modo que Dios ha establecido un modelo de liderazgo para su pueblo. Pero hemos visto también que hay pastores, maestros falsos, que en vez de cuidar del rebaño, lo que hacen es aprovecharse del rebaño, explotarlo para engordarse ellos mismos. Entonces, ¿cómo podemos saber si un liderazgo es bíblico? ¿Cómo saber si el liderazgo que tenemos en nuestras iglesias se ajusta al modelo de Dios que Él ha establecido en su palabra? Bueno, en primer lugar, primera de Timoteo capítulo 3, como hemos visto en los sermones anteriores, nos da cuáles son las calificaciones que debe tener un hombre que desea ser pastor. Y en primer lugar, Pablo enseña a Timoteo que estos son hombres que tienen que ser piadosos, con un carácter irreprochable. De hecho, la piedad y el ser santo, justo y bueno es algo que va por toda la carta de Timoteo. En el capítulo 1, Pablo comienza corrigiendo la falsa doctrina, pero en el capítulo 2, Pablo comienza a corregir la falta de piedad que hay en los miembros de la iglesia. Porque escucha muy bien, una falsa doctrina produce impiedad. Eso siempre va a ser así. Una falsa doctrina produce impiedad. Por eso Pablo comienza corrigiendo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo la doctrina que estaban enseñando estos pastores y estos falsos maestros. Y en el capítulo 2 comienza a hablar acerca de la falta de piedad que había en los hombres y en las mujeres. Pero esta falta de piedad también era evidente en los líderes de la iglesia. Por eso en el capítulo 3 que acabamos de leer, Pablo establece cuáles son las calificaciones que estos líderes deben tener. Y el énfasis que vemos en este pasaje, amados hermanos, está sin duda alguna en el carácter y la integridad de estos hombres. Cuando leemos pasajes como 1 Timoteo 3, del 1 al 7, o Tito capítulo 1, del 6 al 9, vemos que los hombres que sirvan a Dios tienen que ser irreprochables. Esto quiere decir hombres que no tengan ningún tipo de acusación en su contra. No que sean perfectos, sino que sean piadosos y genuinos e íntegros en toda su manera de vivir. Sin embargo, esta piedad y este ser irreprochable no es el único requisito. Si bien es cierto, el carácter es fundamental en el liderazgo, también es cierto que para el oficio de pastor, el carácter no es lo único que debemos buscar en estos aspirantes. El oficio pastoral debe comenzar con un carácter irreprochable, pero también debe ir acompañado de dones y talentos necesarios para poder ejercer la obra del ministerio. Y esta obra del ministerio es lo que vamos a ver en esta tarde. Por eso mi argumento en este sermón es que el trabajo principal de los pastores es liderar y alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. El trabajo principal de los pastores es alimentar y liderar el pueblo de Dios con la palabra de Dios. Y vamos a ver esto en 3 puntos. El número 1 es, ¿cuáles son los dones pastorales?
En el número 2 vamos a ver estos dones pastorales en la vida de la iglesia. Y en el número 3 vamos a ver los frutos o el beneficio de estos dones pastorales en la vida de la iglesia. Pero antes de continuar, amado hermano, quiero hacer un recordatorio importante, y es que el oficio pastoral de anciano, presbítero o líder, como queramos llamarlo, es un llamado que Dios hace a hombres de una manera exclusiva, y no a todos los hombres, sino a hombres que son calificados tanto en su carácter como en sus dones y talentos. Y esto tiene que ver por la tarea específica que Dios llama a los pastores a ejercer. De hecho, estos dones son tan necesarios como el carácter irreprochable. Cuando nosotros comparamos el liderazgo en la iglesia y las otras personas que sirven en la iglesia, en 1 Timoteo capítulo 3, vamos a ver que tanto los ancianos o los pastores como los diáconos tienen que ser irreprochables. Vemos que hay un requisito indispensable para toda persona que sirve en la iglesia, y es que sea íntegro y piadoso. Sin embargo, hay un requisito que diferencia a los dos. Los diáconos tienen que ser igualmente irreprochables. De hecho, mira lo que dice 1 Timoteo 3:8, el versículo 8, un versículo más del que leímos hace un minuto. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. Esto quiere decir, así como los pastores son irreprochables o deben ser irreprochables, así también los diáconos que sirvan tienen que ser irreprochables. Pero hay una gran diferencia entre estos dos oficios. El oficio de anciano está dotado con dones y talentos dados por Dios para ejercer la obra del ministerio específico que los pastores tienen. Y eso lo encontramos al final del versículo 2. Lo encontramos en el versículo 1 y en el versículo 2. Pero antes de pasar a cuáles son estos dones, amado hermano, quiero hacer un breve comentario y dos advertencias acerca de los dones espirituales. El breve comentario es que los dones espirituales que el Espíritu Santo da a su iglesia, los da a individuos con un propósito muy claro, y es el propósito de edificar a la iglesia. El don espiritual no es para la persona que lo recibe. Primero, no lo produce la persona que lo tiene. Es un regalo que el Espíritu Santo de Dios ha dado a hombres y mujeres para que lo administren para el bien de la iglesia, para la edificación mutua, para el crecimiento del cuerpo. El don no es para mí, no es mío, ni yo puedo hacer con él lo que a mí me dé la gana. Lo tengo que usar de una manera fiel y diligente, administrándolo para que Dios, por medio de ese don, bendiga y edifique su iglesia. Y en segundo lugar, amados, y esto ocurre con todos los dones, no solamente los dones pastorales. Evidentemente, el don pastoral para el ejercicio de la palabra de Dios de una manera mucho más clara y directa tiene este impacto en la congregación, pero la misericordia, la hospitalidad, el consolar a los demás en tiempos de angustia, son dones que Dios te ha dado para poder edificar a tus hermanos. Así que en primer lugar, este don es un regalo de Dios para que su iglesia sea edificada. Pero también quiero hacer dos advertencias acerca de los dones espirituales. La primera advertencia tiene que ver con la identidad cristiana, porque muchas veces pensamos que mi identidad está en mi don. Es decir, yo sé cantar y Dios me ha dado un don para la alabanza. Entonces yo soy adorador, o yo soy el salmista de la iglesia, o yo sé predicar y enseñar, entonces yo soy el maestro de la iglesia. Y amado hermano, déjame decirte que el don que tú tienes es algo temporal. Es tan temporal que cuando estemos en la eternidad, el don de predicación y enseñanza no va a ser necesario. Porque entonces ya estamos viendo a Cristo como es y no tendremos necesidad de que nos enseñe absolutamente nada. En la eternidad los pastores no tendrán ningún trabajo. El don es algo temporal y no define quién tú eres. Lo que define quién tú eres es tu unión con Cristo. Yo soy cristiano por encima de ser pastor o de tener dones pastorales. Y los dones es algo que Dios puede quitar según su voluntad si la persona no es fiel en la administración de los mismos. Si no, mire la parábola de los talentos. Los dones son algo temporales. Si alguna mañana el Señor me quitó el pastorado por cualquier razón, aunque no sea pecaminoso, yo no dejaré de ser cristiano. No dejaré de ser su hijo.
Puede que ya no tenga el oficio pastoral, pero eso no define mi identidad. Y amados hermanos, yo quiero confesaros que esto es algo que he aprendido de primera mano en mi vida, porque como ustedes saben, Dios en un tiempo me apartó del pastorado por diferentes circunstancias y mi identidad tenía que estar en Cristo, no en el ministerio que Él me había llamado a ejercer. Pero la segunda advertencia que quiero hacer es que la madurez cristiana no se mide por los dones. Muchas veces confundimos a alguien que tiene dones de enseñanza o de predicación con alguien maduro. Y no necesariamente es así. De hecho, la misma palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice, no tiene que ser un recién convertido y tiene que tener una buena reputación de los de afuera. Esto quiere decir que un hombre puede hablar muy bien, puede ser muy elocuente e incluso puede enseñar bien la palabra de Dios, pero eso no es sinónimo de que sea maduro. La madurez se mide por el carácter, no por los dones. Tú puedes saber mucho de la palabra de Dios, pero si no vives la palabra de Dios, eres inmaduro. E incluso Pablo a algunas congregaciones los trata como incrédulos por la inmadurez que ellos tenían. Así que los dones no son mi identidad y tampoco es una muestra de madurez. La identidad está en Cristo y la madurez se evidencia por medio del carácter. Así que, habiendo dicho esto, pasamos a ver cuáles son estos dones pastorales. Porque, repito, igual que un carácter irreprochable, es igual de necesario que este hombre tenga las habilidades dadas por Dios para poder ejercer su ministerio. Y hay dos dones en particular que nos muestra este texto. El primero de ellos es el don de liderazgo o el don de pastor. Y en segundo es el don de enseñanza. Vamos a ver el primero. El liderazgo lo encontramos en la palabra usada para describir el oficio pastoral. La palabra obispo que encontramos en el versículo 1 se refiere a un supervisor, a alguien que vigila, que vela, que supervisa, que guía, que protege. De hecho, cuando pensamos en un pastor, pensamos en alguien que guía a las ovejas y que las protege y las cuida de cualquier peligro. Y a veces eso va a llevar a la corrección o al traer a la oveja o a buscar la perdida. El don de liderazgo tiene que ver con aquel que el pastor ejerce cuando guía a la congregación por el camino que deben seguir. De hecho, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, el autor de Hebreos dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Escuche bien, esta es la razón por la cual, porque ellos velan por sus almas, como quien tiene que dar cuenta de ello al Señor. Y permítanles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Esta capacidad de velar por el rebaño implica dirigir y liderar. La guía de la congregación la tienen que proveer los ancianos. Repito, la guía de la congregación la tienen que proveer los ancianos. Esto no quiere decir que los ancianos tienen la última palabra en todo, porque en nuestra congregación creemos que la autoridad la tiene la asamblea de la iglesia cuando se sujeta a la palabra de Dios, pero esa guía la deben proveer indiscutiblemente los pastores. De hecho, tanto es así que esa idea de liderazgo o de gobierno es uno de los requisitos para ser pastor. El versículo 4 y 5 dicen que este hombre tiene que gobernar bien su casa, tiene que liderar y dirigir bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia del Señor? Si no hay evidencias de que este hombre ejerce bien su autoridad en el hogar, ¿cómo vamos a poder afirmar que ejercerá bien su autoridad en la iglesia? La palabra gobernar es la palabra griega prosteimi, que significa presidir, que significa gobernar o dirigir. Y esto es lo que tiene en mente el primer don. Un pastor, en primer lugar, tiene que tener dotes de liderazgo. Pero este dote de liderazgo no es un liderazgo como el mundo lo entiende, sino que es un liderazgo servicial, un liderazgo sacrificado como el de nuestro Señor Jesucristo. No es un liderazgo autoritativo, como nos dice Primera de Pedro capítulo 5. Los ancianos tienen que apacentar la grey de Dios, no por fuerza, por dureza.
De hecho, Ezequiel 34, el pasaje que leímos anteriormente, dice que estos pastores gobernaban a las ovejas con dureza, con opresión, un mal gobernante. Pero los pastores tienen que gobernar bien, poniendo su vida como ejemplo y en sacrificio para poder guiar a las ovejas por el camino del Señor. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, Pablo habla acerca de ancianos que gobiernan bien en la iglesia. Hay ancianos que gobiernan mal, pero estamos llamados a gobernar para la gloria del Señor. De manera que en primer lugar, Dios dota a estos hombres con una capacidad para guiar y dirigir a la iglesia hacia los propósitos que Dios ha establecido. La pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo esa dirección? ¿Cómo se ejerce el liderazgo pastoral? Y para responder a esta pregunta tenemos que ir al segundo versículo del capítulo 3 para ver cuál es el segundo don que Dios ha dado a estos hombres. Dice así, un obispo debe ser pues irreprochable. Y quiero que saltemos a la última parte del versículo donde dice apto para enseñar. Los pastores deben dirigir y guiar a la congregación mediante la enseñanza y la predicación de la palabra. Esto es sumamente importante, porque cualquier autoridad que un pastor pueda tener en la congregación es una autoridad delegada y que está sujeta a que ese pastor se mantenga fiel a la Biblia. Ese pastor no tiene autoridad en sí mismo. Su persona en sí misma no tiene autoridad. La autoridad es delegada cuando ejerce el oficio pastoral, cumpliendo con los requisitos y manteniéndose fiel a la Escritura. Y por eso este hombre tiene que tener la capacidad para explicar la Biblia, enseñarla y darla a conocer, porque por medio de ella es que se ejerce ese liderazgo y esa guía que tienen que proveer para la iglesia. De hecho, el don de enseñanza, amados hermanos, es sumamente importante. Si un hombre no está capacitado para enseñar la Biblia, da igual que sea piadoso e irreprochable, no está capacitado para ser pastor. De la misma forma que un carácter piadoso es necesario, también lo es la habilidad dada por Dios para enseñar y predicar. Ahora, ¿qué significa apto para enseñar? Porque ha habido mucha confusión sobre esto. ¿Qué significa que un hombre sabe enseñar o predicar la Biblia? Amado, quiero decirte algo, no tiene nada que ver con saber hablar en público. No tiene nada que ver con la oratoria. No tiene nada que ver con la elocuencia o lo bien que habla esa persona. Enseñar la Biblia no tiene que ver con hablar en público. De hecho, cuando Pablo critica a los falsos pastores de Éfeso, los describe como aquellos que sabían debatir y persuadir a otros con la mala doctrina. Estos eran hombres elocuentes, hombres que sabían dar argumentos, hombres que no temían hablar en público, hombres a lo mejor que cautivaban con sus palabras, pero el contenido de su enseñanza era completamente errado. De manera que la elocuencia y la oratoria en nada tienen que ver con el don de enseñanza. De hecho, en el versículo 7 del capítulo 1 dice, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen afirmaciones con tanta confianza. Estos eran hombres que tenían confianza al hablar, que imponían respeto con su forma de hablar y elocuencia, pero que el contenido de su enseñanza era errado. Estaban equivocados, ni entendían lo que estaban haciendo. De manera que la capacidad para enseñar no tiene que ver con hablar en público. Esto lo vemos en nuestros días. Vemos falsos maestros como Guillermo Maldonado, Cash Luna o Jesús Adrián Romero, que hablan con tanta elocuencia, hablan tan bonito, cautivan a multitudes, pero amados hermanos, no tienen ni idea de lo que es el Evangelio. De hecho, usan el Evangelio para enriquecerse ellos y explotar al pueblo. Y amados, hablan muy bien. La capacidad para enseñar entonces no tiene que ver con una capacidad oratoria. ¿Qué significa entonces ser apto para enseñar? Apto para enseñar significa que un hombre está capacitado para entender, explicar y aplicar correctamente la escritura en su propia vida y en la vida de la iglesia. Escuche bien, entiende, explica y aplica correctamente la palabra de Dios a su propia vida y a la vida de los demás.
Esto es el don de la enseñanza. Un hombre que puede coger el texto de la escritura, entender el punto central del texto, explicarlo a los demás, darlo a entender y aplicarlo también a sus vidas de una manera clara. Este don de enseñanza evidentemente no va a ser igual para todos. Hay hombres que tienen una medida de gracia mucho mayor y que el Señor los ha dotado de una mayor gracia para enseñar y otros que hemos sido dotados con una menor gracia para enseñar. Pero todos indiscutiblemente debemos tener esa capacidad. ¿Cómo se puede ver el don de enseñanza en un hombre? Bueno, evidentemente lo más notorio es la predicación, pero no solamente eso, estudios bíblicos, incluso en medio de la consejería, el discipulado en grupos, entrenamiento de otros hombres, la escuela dominical o como lo llamamos aquí el instituto bíblico, o incluso el discipulado uno a uno. Son espacios donde se puede ver si esta persona tiene o no la capacidad para enseñar la escritura. Esto se puede evidenciar de muchas maneras. Pero la mejor pregunta para hacernos es, cuando este hombre enseña en cualquier espacio que lo haga, ¿acaso la gente entiende más la Biblia o crea más confusión? Hay personas que van a este hombre para hacerle preguntas acerca de la Biblia porque tiene una habilidad para explicarla de una manera clara. Esto es lo que significa ser apto para enseñar. Así que debe poseer en primer lugar una capacidad de liderazgo y de dirección, pero también una capacidad para enseñar e interpretar correctamente la escritura. De hecho, Pablo se lo dice a Timoteo en su primera carta, pero también en su segunda carta. Miren segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Segunda de Timoteo 2 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, es decir, no le debe gustar pelear, sino que tiene que ser amable pero con todos, apto para enseñar y sufrido. Debe tener sí o sí la capacidad de enseñar la Biblia, de lo contrario, no está capacitado para ser un obispo. De hecho, es tan importante este oficio de maestro que en Efesios 4:11, lo que mucha gente erradamente ha llamado el ministerio quíntuple, realmente son 4 ministerios que Pablo está describiendo. En Efesios 4:11 nos dice que Dios, Jesucristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. La frase en griego pastor y maestro no está separada, está unida. Entonces estaríamos hablando del oficio de pastor maestro, porque el pastorado implica la guía y dirección del rebaño por medio de la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve en la práctica este ejercicio de los dones pastorales? ¿Cómo los pastores guían a la congregación por medio de la enseñanza? Bueno, en primer lugar, esto está en todo Primera de Timoteo. A lo largo de toda la carta, Pablo está instruyendo y mandando a Timoteo que ejerza los dones pastorales que Dios le ha dado. Y en primer lugar, se puede ver a través del mandato o la instrucción. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Cuál es el propósito de la instrucción? Y la palabra instrucción realmente significa mandamiento. Es la misma palabra que encontramos en el versículo 3, cuando dice, te dejé en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Es la misma palabra que encontramos en el capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña. En primer lugar, los pastores ejercen este don de la enseñanza por medio de proclamar los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Y amados hermanos, no es una coincidencia que haya tantos imperativos en la Escritura. Hay muchos imperativos en la Escritura. Y estos imperativos demandan una obediencia del creyente. Y el pastor tiene la obligación delante de Dios de exigir esa obediencia no a sí mismo, sino a la palabra de Dios. Cuando Dios dice, amaos los unos a los otros.
El pastor debe mandar a la congregación a que se amen unos a otros. No porque el pastor sea la fuente de ese mandamiento, es Dios mismo. Solamente que el pastor tiene la responsabilidad de comunicarlo, de instruirlo. Es como cuando yo le digo a mi hijo, no te metes por ahí porque te vas a hacer daño. O haz esto, que esto es lo correcto. De la misma forma, los pastores estamos llamados primero a cumplir nosotros esos imperativos y en segundo lugar, a demandar esa obediencia al Señor por parte de la congregación. Pero en segundo lugar, amados hermanos, está en la enseñanza. La enseñanza tiene que ver con la transmisión de la información. Tiene que ver con compartir un contenido con el otro. Y esto es lo que hace el pastor. Comparte el contenido de la palabra de Dios para instruir, para formar, para exponer a la persona a que su mente entienda las verdades bíblicas. Y esto lo podemos ver en la enseñanza, pero también en la predicación. En el capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. De hecho, la palabra enseñanza en el griego es didascalia, donde tenemos nuestra palabra didáctica. Tiene que ver con compartir un contenido o con ese contenido en sí mismo. Por eso los pastores están llamados a proclamar ese contenido, a enseñar públicamente o en privado estas palabras. De nuevo, no son mis palabras, no son mis opiniones, sino la verdad del Señor. ¿Y cuál es el producto? ¿Cuál es el objetivo de esa instrucción? Versículo 5, para que la iglesia crezca en un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pero este llamado a enseñar también puede implicar una corrección. Y esta es la parte que quizás menos nos gusta. A mi hijo le encanta cuando yo lo animo y le digo lo bien que lo ha hecho, pero no le gusta cuando lo corrijo o lo tengo que disciplinar por lo mal que se porta. Se porta mejor de lo que se porta mal, pero hay días en los que se porta un poco mal. Y la corrección, amados hermanos, es fundamental en el ministerio pastoral. De hecho, todo el punto del capítulo 1 es Pablo diciéndole a Timoteo, corrige, corrige, corrige. Manda a que no enseñen otra cosa. Denúncialos públicamente, corrígelos públicamente porque están desviando al pueblo de Dios, de la palabra de Dios, los están engañando. La corrección es parte fundamental del ministerio pastoral. De modo, amados hermanos, que ¿cómo se ve esta guía en la forma práctica? Los ancianos debemos guiar y supervisar a la congregación por medio de la enseñanza. Y esto quiere decir que los ancianos, en primer lugar, deben guiar a la iglesia en la doctrina y en la confesión de fe que la iglesia tiene. Es decir, quien debe asegurarse de cuál es la doctrina que la iglesia debe creer son los pastores. Somos los vigilantes de la doctrina. No somos los únicos, los miembros también lo son, pero quien establece esa doctrina y ese fundamento de la iglesia que ya está, que es Cristo mismo, que es la palabra de Dios, son los pastores. Después de mucha oración y estudio de la palabra, es nuestra responsabilidad decir, esto es lo que creemos que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Pero en segundo lugar, los pastores deben supervisar todo aquello que se enseña en la iglesia. Todo aquello que se enseña en los distintos ministerios. Escuchen bien, eso es supervisar. No significa necesariamente ejecutar. Esto implica ministerio de mujeres, ministerio de niños, ministerio de evangelismo, ministerio incluso de todos. Todos los ministerios en los que haya enseñanza o proclamación de la palabra, los pastores somos responsables de vigilar y supervisar que lo que se está enseñando se apegue a la escritura. Eso no quiere decir que el pastor tiene que enseñar todas las cosas. De hecho, hay iglesias en las que las mujeres no se les permite enseñar en absoluto. Y que incluso en el ministerio de las mujeres los hombres son los que enseñan. Nosotros no pensamos que eso es lo que la Biblia dice. Nosotros creemos que nuestras mujeres también están capacitadas para enseñar a otras mujeres.
De hecho, por eso animamos a las hermanas a asistir a seminarios como los de Simeon Trust, a congresos, a entrenamientos, porque queremos que ellas también crezcan en su entendimiento de la palabra para que lo puedan enseñar a otras mujeres o a los niños. La mujer también puede hacerlo en los espacios que la escritura no los prohíbe. Pero lo que sí debe ocurrir es que el contenido que se enseña, bien sea en el ministerio de la mujer o en el de los niños o en cualquier otra área, sea supervisado y sea de conocimiento de los pastores. En tercer lugar, los pastores son los responsables principales de defender y proclamar el evangelio. Una de las tareas del pastor, amado hermano, es asegurarse de que no haya influencias del mundo entrando en tu pensamiento que puedan desviarte del evangelio. Quiero que vayas conmigo rápidamente a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 8. Colosenses capítulo 2. Miren que nadie los engañe por medio de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Mire que nadie los engañe. En otras traducciones dice, mire que nadie los lleve cautivos. Porque hay muchas filosofías y palabras persuasivas que pueden pervertir el evangelio en nuestras mentes y empezamos a creer cosas del mundo que no se ajustan a la Biblia. Por eso la defensa y la proclamación del evangelio y la corrección de doctrinas que sutilmente se van metiendo en la iglesia. Es un trabajo pastoral el poder corregirlas. Y allí estamos ejerciendo también el nuestro don de enseñanza. Pero también debe hacerse por medio de la denuncia de falsos pastores y maestros. Un pastor que tenga un rebaño y vea a un pastor que lo que quiere es hacer mercadería con la oveja, debe advertir a la oveja, no te expongas a eso. Porque lo que quiere es aprovecharse de tu lana y de tu grasa para enriquecerse él. Denunciar, advertir y proteger a la iglesia de falsos maestros también es responsabilidad de los pastores. Y al hacer todo esto, amados hermanos, al ejercer estos dones pastorales en la iglesia va a tener un gran beneficio espiritual. Usted se preguntará, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el resultado de los dones pastorales en la iglesia? Quiero que me acompañes a Colosenses 1 del 28 al 29. Colosenses 1 del 28 al 29. Pablo está hablando de su ministerio en la iglesia local, de cuál es su tarea y el trabajo que Dios lo ha llamado a hacer. Y en el versículo 28 y 29 dice, a él, hablando acerca de Cristo, a él, a Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. El trabajo de Pablo era enseñar, proclamar a Cristo para presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Y amado amigo, este es el mensaje que nosotros deseamos compartir en la iglesia. Nosotros en la iglesia lo que más queremos por encima de todas las cosas es que escuches a Cristo proclamado, que escuches la verdad del evangelio fielmente predicada, porque lo que más necesitas tú hoy en día es escuchar acerca de la necesidad de un Salvador que tienes y de la salvación que está disponible en Cristo Jesús. Tenemos que saber que en este mundo en el que estamos en un camino a la muerte producto de nuestro pecado y nuestra rebelión. Y quizás eso no se siente tan grave ahora mismo. Tú dices, bueno, ok, vamos a la muerte. Pero la realidad es que la justa ira de Dios es una cosa terrible para el pecador. Porque Dios es un Dios justo que no va a permitir que el pecado quede impune y lo va a castigar. Y hay solo dos maneras de pagar por el pecado. O ha pagado Cristo por ti o lo pagarás tú en la eternidad. Nosotros no queremos venir a entretenerte. No queremos que te sientas bien contigo mismo. No queremos que te distraigas de la cosa más importante que es el amor, el perdón y la reconciliación que se hallan gratuitamente en Cristo Jesús. No tienes que diezmar, no tienes que caminar de rodillas, no tienes que cumplir una penitencia. Cristo cumplió toda la ley
a tu favor y cargó todo tu pecado en la cruz. El Evangelio solamente demanda una cosa, que nos arrepintamos y creamos en Él. Y esto es lo que queremos. Cuando el pastor ejerce fielmente su ministerio de enseñanza, el Evangelio es predicado fielmente. Y entonces aquellos que están sin Cristo escuchan el Evangelio y por la gracia de Dios vienen a Él en arrepentimiento y fe. El primer beneficio, amado, es que el Evangelio es predicado y que no hay manipulación ni ninguna coerción para producir absolutamente nada, sino que Dios mismo, por medio de su Espíritu, a través de su palabra, es lo que causa el efecto en las personas pecadoras, que somos todos nosotros. Pero el segundo beneficio, amados, es que la iglesia es edificada. Pablo dice en este texto en Colosenses que hace todo esto con el fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y la palabra perfecto no significa que no peca, no significa perfecto de que no tiene ningún tipo de pecado o error, significa perfecto en términos de madurez. Lo que quiere el apóstol Pablo es llevar a la iglesia a la madurez por medio de la predicación de la palabra. Solamente la escritura es lo que puede causar un efecto en la vida de las personas, transformándolas. Esto es lo que la iglesia necesita. Amados, ustedes no necesitan que yo venga aquí a que les cuente chistes si ustedes se lo pasen bien. Aunque pueda ser muy gracioso, que lo soy, pero no es lo que necesitan. No necesitan entretenimiento, necesitan ser expuestos a la palabra de Dios, porque solamente cuando mi mente y corazón es expuesto a la palabra de Dios, entonces mi vida es transformada. Esta transformación tiene muchas maneras. En primer lugar, esta transformación es la única que me puede dar una esperanza por encima de las circunstancias. Esta transformación es aquella que me puede dar una convicción tan fuerte a pesar de la persecución. Esta palabra es la única que me puede consolar cuando el mundo no tiene ningún consuelo para mí. Esta palabra es la que me puede hacer ver mi pecado de una manera real y es la única que me puede ofrecer salvación. Muchos pastores, puede que con buenas intenciones, han querido, por un afán de hacer crecer sus iglesias, implementar cualquier tipo de estrategias en las iglesias. Vamos a hacer este evento, vamos a usar esta plataforma, vamos a hacer esto para que la iglesia crezca. Y amados hermanos, eso está muy bien, pero el llamado pastoral no es un llamado a ser creativo. Dentro de lo que dice 1 Timoteo 3 nos dice, sé creativo, sé audaz, espabila y aprende a atraer a las personas. No dice sé encantador, dice apto para enseñar. No es estrategias, es fidelidad lo que se demanda de un pastor. Y todas estas estrategias o eventos son muy buenos siempre y cuando tengan a la palabra de Dios en su centro. Siempre y cuando el objetivo sea siempre apuntar a Cristo. No estamos en contra de las estrategias ni las redes sociales, ni absolutamente nada de eso. Pero lo más importante no es la creatividad, es la fidelidad a la palabra de Dios y a la enseñanza. Quiero que veas conmigo el Salmo 19 y vas a entender por qué esto es importante. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Quiero que veas cómo este salmista describe la palabra de Dios y el beneficio que la palabra de Dios produce. Porque de eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el fruto del ministerio pastoral cuando es ejercido bíblicamente? Pues que la palabra de Dios es expuesta al pueblo de Dios. Y mira el beneficio que tiene la palabra de Dios. Salmo 19, versículos del 7 al 10. La ley del Señor es perfecta. Escucha bien, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos,
que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El juicio del Señor es verdadero, todos ellos son justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Amado hermano, sustituir la palabra de Dios con cualquier otra estrategia es ser un mal pastor. Porque yo no puedo producir eso que acabamos de leer. Yo no puedo alegrar tu corazón. Ningún evento te va a hacer sabio si eres sencillo. Ninguna actividad va a restaurar tu alma. Lo único que lo puede hacer es la palabra de Dios. Por eso ella debe ser central. Y por eso es central en el ministerio pastoral. Porque sólo así será central en la vida de la iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Si Peter y yo hacemos cualquier otra cosa que no sea predicar la palabra de Dios fielmente, estamos fallando en nuestra tarea como pastores. Porque el don que hemos recibido, amados hermanos, es para exponer tu mente y tu corazón a esta palabra que puede producir todo eso. Es la fidelidad, no la creatividad, lo que se demanda del pastor. No es que seamos entretenedores, coaches, animadores, es que seamos predicadores de la palabra, maestros de la Biblia. La pregunta es, ¿cómo debemos aplicar todos estos principios como iglesia local? ¿Qué significa esto para Vida Nueva? Bueno, tengo 6 aplicaciones breves, no se asusten, breves. Algunas son exclusivas para los hombres y otras para toda la iglesia. En primer lugar, hombre, prepárate para enseñar la Biblia. La mujer también. Pero hablando del ministerio pastoral, hombre, profundiza en la escritura. Además, si no eres llamado al ministerio pastoral en la iglesia, sí eres llamado al ministerio pastoral en tu casa. Entonces, sí o sí tienes que enseñar la Biblia en casa. Estudia la escritura, aprende y profundiza en las doctrinas. Y esto aplica para todas las cosas. Amado hermano, a ti, hombre, recuerda, el mundo va a intentar pervertir el evangelio en tu propia mente y en la de tu familia. Tus hijos van a querer ser cautivados con el mundo. Tú vas a tener que ser un teólogo en casa para poder defenderle, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que ser cabeza de nuestro hogar, gobernar bien nuestra casa por medio de qué? De la palabra de Dios. Estudia teología, aunque sea de manera informal. Lee libros que te ayuden a guiar bien el corazón de tu esposa, de tus hijos y tu propio corazón. Y al hacerlo, entonces quizás Dios, por medio de esa diligencia, también te llame a pastorear su iglesia. En segundo lugar, para toda la iglesia, aprendamos a identificar a hombres que ya están ejerciendo el pastorado sin tener el oficio de pastor. Y algo que Peter y yo hemos aprendido, bueno, yo un poco más reciente que él, evidentemente, es que uno no busca un anciano en una persona que no esté ejerciendo el don de anciano ya. Cuando buscamos y pensamos en una persona para el don, para el oficio pastoral, buscamos hombres que ya estén ejerciendo de una manera informal el pastorado sin tener un oficio. Y hay hombres en nuestra congregación que ya están discipulando, que ya están enseñando, que ya están aconsejando, que ya están pastoreando la iglesia sin ser pastores reconocidos. Y tenemos que aprender a identificar a esos hombres, porque ya están ejerciendo el llamado que Dios les ha hecho sin necesidad de tener el título. No hay nada más peligroso que esperar que alguien tenga el título para que empiece a ejercer el ministerio. Porque la posición no debería cambiar el don y el servicio que esa persona tiene en la iglesia.
Pero en tercer lugar, ofrezcamos estas oportunidades a estos hombres. Ofrezcamos estas oportunidades a los hombres para que puedan ejercer el ministerio de la enseñanza y evaluarlos de una manera positiva, a ver si Dios nos está llamando al pastorado o a ejercer un don de enseñanza en la iglesia. Y demos una retroalimentación. Amados, no hay nada de malo decirle a alguien, no tienes el don de enseñanza. Es una de las conversaciones más difíciles que a mí me ha tocado tener con algunas personas aquí en la iglesia y decirle, amado hermano, te amo con todo mi corazón, eres un miembro valioso de la iglesia, pero creo que Dios no te ha llamado a enseñar públicamente la palabra de Dios. Es necesario, porque el bienestar de la iglesia depende de eso. Pero eso también me lleva a otra aplicación, y es que debemos tener paciencia, porque los dones también se desarrollan. Hay personas que tienen el don de enseñanza, pero que les falta más entrenamiento y crecer en el ejercicio de ese don. Es una línea muy delgada entre distinguir si alguien tiene el don de enseñanza, pero es un don que todavía tiene que seguir creciendo en él, o si alguien no lo tiene en definitivo. Tenemos que ser pacientes y saber que con el ejercicio del don también se crece y se madura. Quinto, para toda la iglesia, entiende el rol de liderazgo pastoral. Los pastores no debemos supervisar y guiar por dureza. Y de hecho, no tenemos que sujetar a la iglesia a los pastores. En ningún lado la Biblia dice, pastores, sujeten al rebaño. No. La Biblia dice, iglesia, sujétense voluntariamente a los pastores. Esto es algo que nosotros no podemos lograr por la fuerza. Y cualquier pastor que use la fuerza, la manipulación, fuera de la escritura, para demandar obediencia a sí mismo, amados hermanos, corran y salgan de allí. La iglesia es la que tiene que voluntariamente decidir si evalúa que el pastor es fiel a la escritura, sujetarse a ese liderazgo. Es como en el matrimonio. El esposo no está llamado a sujetar a la mujer. La mujer es la que está llamada voluntariamente a ponerse bajo la autoridad del esposo. Es algo que ella debe hacer. Y si una esposa es insumisa, el hombre no tiene ningún derecho de sujetarla por la fuerza. Lo mismo los pastores. La iglesia tiene que entender el rol que Dios ha dado a estos hombres piadosos. Y por eso el énfasis en el carácter y en la vida privada de estos hombres es tan importante. Porque si la iglesia se va a sujetar a ellos, tiene que tener la certeza de que estos son hombres piadosos, de que no hay ninguna duda de su integridad, de que no hay ninguna duda de que sus intenciones son verdaderamente buenas y para la gloria de Dios, no para beneficio propio. Pero entiende, iglesia, el rol del pastor, que es supervisar, guiar y corregir al rebaño de Dios. Y finalmente, para los hombres, prepárate y sirve. Quizás Dios te está llamando a liderar la iglesia y tú estás inseguro. Quizás tienes el deseo, como dice 1 Timoteo capítulo 3, pero no sabes distinguir si verdaderamente es un deseo que Dios ha puesto allí o es simplemente un deseo tuyo. La mejor manera de descubrir eso es ponerte manos a la obra. Es ofrecerte servir, es comenzar a trabajar. Porque luego la iglesia se encargará de evaluar si ese deseo viene acompañado por un carácter irreprochable y por unos dones y talentos necesarios para el pastorado. Amados hermanos, Dios ha regalado a su esposa, que es la iglesia, pastores para que la pastoreen y la apacienten con la palabra de Dios. Hombres que deben dar su vida en sacrificio por amor a Dios y a las ovejas, guiándolas no con dureza, sino de una forma humilde y paciente a través de la escritura. Y como iglesia debemos ser diligentes en reconocer qué hombres tienen ese carácter piadoso y qué hombres tienen esa madurez cristiana y están capacitados por Dios para guiarnos a cumplir su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en tu misericordia tú has redimido un pueblo para ti. Tú has redimido un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo llamado a proclamar
tu grandeza, tu bondad, tu evangelio a este mundo. Y este pueblo, Dios, le has regalado pastores y maestros vigilantes que lo cuiden, lo protejan y den su vida por su bienestar. Y yo quiero pedirte en primer lugar, Señor, por la vida de Peter y la mía. Y quiero decirte con temor, Dios mío, danos temor de tu nombre. Danos temor de tu nombre, sabiendo que vamos a rendir cuentas delante de ti por todo lo que digamos y hagamos con tu iglesia. Y ayúdanos a serte fieles, porque no hacemos esto para gloria nuestra, sino para gloria tuya. Quita de nosotros cualquier mala motivación. Quita de nosotros cualquier deseo compulsivo de lograr un efecto en tu iglesia fuera de la palabra de Dios. Y permite que seamos fieles en la proclamación de tu palabra, porque solamente ella puede edificar a la oveja débil, descarriada, herida y que necesita consuelo. Todo esto te lo pedimos para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.